reconciliarnos, por supuesto. Yo he visto comunidades chavistas y opositoras muertas de la risa. Siempre ha existido. Siempre. Tú también lo has visto. O sea, ¿por qué aguas abajo la gente puede y aguas arriba no? Y también he visto fiestas aquí de matrimonios y no sé cuántos, donde han venido los chavistas, altos jerarcas, a los de los opositores. Siempre ¿O no? ha existido. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que llevar al país al barranco, sin salud, sin seguridad y sin nada? Porque hay una supuesta polarización que le interesa a X o a Y. Ese es el discurso dominante, ese es el discurso dominante de las élites, que les interesa que haya polarización, que les interesa que esto no funcione, que les interesa que todo esté mal, porque en la medida en que todo está mal, en la medida en que yo estoy mal, estoy enferma, no tengo cómo ir ni al hospital ni a ninguna parte, pues yo no puedo hacer política. Tienen control. Claro, control social ya. ¿Cómo es la Venezuela que sueña Carlota? Bueno, yo soy una Venezuela ordenada. Yo tengo un problema con el orden y no soy de derecha. Yo quiero una Venezuela ordenada, donde yo vaya a buscar mi cuestión y la consiga, donde mis nietos ya, pues no será mi hijo, ya mi hijo está listo, mi nieta pueda venirse para este país y estudiar y superarse y tal. Yo quiero una Venezuela que tenga representatividad en el exterior. Yo quiero una Venezuela que marque un rumbo diferente al que tiene. O sea, yo quiero que las cosas aquí realmente cambien. Yo quiero que nosotros podamos tener voz. O sea, que la gente pueda llegar a tener voz. Que la gente tenga capacidad de organización para que pueda expresarse. Esa es la Venezuela que yo quiero. ¿Quién es Carlota Salazar desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, a los 62 años, bueno, Carlota Salazar es un profesional que se ha formado, pero se ha formado con un concepto del ser profesional, tanto como cuando era abogada y ahora que me dedico más al tema de la política social y de lo que es gobierno y que he entrado en esas materias, en el concepto de que el trabajo tiene que hacerse en función de la comunidad. O sea, que somos entes colectivos, que somos seres que nos debemos a los demás. Así lo hice mientras fui abogado y así lo estoy haciendo ahora. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo tú ves a Carlota en este momento? Bueno, como un ser que quiere trabajar, formar el colectivo, que en Venezuela no lo hay, ¿ok? ¿Y el ser humano? Ese ser humano, es que tú tienes tu humanidad, tú tienes tus hijos, tú te gradúas, tú te superas, quieres cosas, sueñas, quieres una mejor casa o un carro de tal manera. Esa es tu humanidad, te profesionalizas, mejoras personalmente, eres cada día mejor ser humano. Pero ese ser humano está en un conglomerado, está en un grupo de gente, y se debe ese grupo de gente. Una vez que tú pisas la puerta de tu casa, tienes que saber y tienes que estar quién es tu vecino, si hay luz, si la calle está en buen estado, si los demás están bien. Porque, ¿qué pasa? El ser humano es un ser gregario. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. O sea, la individualidad no te quita el colectivo. Ahí no tiene por qué haber dicotomía ni divisiones. Oye, la formación de mi casa, de mi abuela. O sea, a nosotros nos criaron en La Aduana, en el barrio La Aduana, pero nos criaron, en mi casa estaba todo el mundo, o sea, todo el mundo entraba en mi casa. En mi casa comía todo el mundo. En mi casa se le guardaba comida a los demás. Yo estaba encargada de un mendigo, mi hermana de otro, mi hermano de otro. Y mi abuela, la casa de mi abuela estaba de puertas abiertas. Entonces, así me crié yo y así sigo siendo yo y así me gusta ser. ¿Qué formación académica tienes? Bueno, yo soy abogada de profesión. ¿Dónde te graduaste? En la Santa María en Caracas. Tengo 2 posgrados en la Católica Andrés Bello. ¿De qué? Por procesal civil y mercantil. Tengo 2 que no están terminados, de tributario y de corporativo. Soy locutora, graduada en la Central.
y tengo un doctorado en Gobierno y Administración Pública en la Complutense de Madrid. Porque la gente se ha encerrado mucho, ¿no? En el yo, en el individualismo, en que yo me supero, tengo que fregar a los demás para poder superarme, entonces cabalgo en el cadáver de los demás para yo poder llegar, o soy más vivo que los demás, o bueno, me agarro de un amigo para poder ganar cosas que nunca hubiera podido tener. Eso es lo que llaman la viveza criolla del venezolano. Eso, bueno, eso existe, eso todavía lo tenemos. Yo creo que ese problema se centra en el hecho de que la cultura política de nosotros, del venezolano, es una cultura muy individualista. Y es una cultura que se queda en los cogollos de los partidos, en los cogollos económicos, en los cogollos sociales. Mi mamá viene de San Joaquín. O sea, y en esa época la situación, y 8 hermanos huérfanos, o sea, mi mamá pasó hambre, pero no hambre como dicen ahora, están pasando hambre, no, hambre. O sea, no tenían absolutamente nada que comer. Y mamá caminaba a 2-3 kilómetros con una sillita en el hombro para la escuela. Y iban a servir en casa de familia, y como era muy chiquita, le decían, no, tú todavía no puedes servir. Entonces ella aprovechaba para seguir en la escuela, así aprendió a leer y escribir. Y mamá llegó a tener 3 profesiones. ¿Un recuerdo bonito de tu niñez? No mucho, de verdad. Yo me crié en un barrio, bueno, cuando llovía y venía el agua y nos bañábamos. Fueron vivencias muy hermosas todos, y nos metíamos todos a bañarnos en el charco, en el agua, gozaba muchísimo. Sí, yo tengo recuerdos muy hermosos de mi infancia. Yo me gradué de abogado en el 87 y con el cambio del Código del Procedimiento Civil, y monté mi escritorio. Nosotros hacíamos clínica jurídica, y ahí tú ves la parte de... yo empecé clínica jurídica con Miguel Santana Mujica en Caracas cuando estaba estudiando 5º año de Derecho, y cuando llegué aquí, nosotros llegamos a tener aquí en el estado, aquí en la zona norte del estado Anzoátegui, 5 servicios clínicos. Nosotros le prestábamos servicios gratuitos a personas de escasos recursos, porque consideramos que el abogado es un ser social, y el abogado tiene que, además de ganar dinero, entonces tiene que hacer actividades sociales, o sea, tiene que dar a los demás lo que recibió. Ese es el concepto de clínica jurídica. Entonces yo en mi escritorio, pues yo me acomodaba, mi traje, mi cuestión, y los jueves en la tarde nos íbamos todos a hacer clínica jurídica, cada quien en su servicio, con un gincito, y teníamos toda una metodología para hacer las cosas. Fue una experiencia hermosísima. Estuvimos casi 5 años haciendo clínica jurídica. Cuando ganó David de Lima la gobernación, que me ofreció, pues me dijo, Carlota, encárgate de la Procuraduría del Estado. Yo tuve mis dudas al principio porque yo nunca había sido funcionario. Yo realmente, pues siempre ejerciendo libremente la profesión, en mi escritorio, con mis casos. O sea, yo tuve mucho trabajo profesional, mucho litigio, porque yo me dediqué al litigio. Entonces, cuando David me planteó eso, para mí fue un cambio. Sin embargo, lo pensé. Incluso mi papá me dijo, yo recuerdo que a papá le costó mucho decirme que sí, él no quería que yo agarrara ninguna procuraduría. Y entonces, cuando por fin vio que no podía, porque yo le dije, papá, mira, el tema es que es una experiencia, yo la quiero, yo quiero esa experiencia, porque yo nunca he trabajado en la administración pública. Yo quiero la experiencia en la administración pública, yo creo que sería interesante. Es más, yo estoy capacitada para eso, yo puedo yo llevo mi escritorio con varios empleados, yo puedo llevar a la Procuraduría del Estado. Es más, me gustaría hacerlo. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que tú estás tan empeñado en que los haces, eso sí. Cuando hablen de contratos,
Usted voltea la cara y no se ocupa de eso. Con ese compromiso es que usted va a aceptar esa procuraduría. Ah, perfecto, papá, yo no tengo problema. Y lo recordé en muchas oportunidades, porque había reuniones que sí de gabinete, que sí de directores. Entonces me decía, porque el contrato tal, porque Carlota, ¿tú quieres un contrato? No, yo no tengo nada que ver con contrato, yo no tengo nada que ver con esa materia. Entonces me acordaba de papá. Por cumplir el libro mío de La política y sus tiempos. Ya y sus tiempos. Ya se le escribiré, me ayudarás a escribirlo al final. O sea, tú vas a ver que me vas a ayudar. Fíjate tú, nosotros nacemos como república en 1830. Tuvimos 100 años de guerra. Nos pacificó el país Gómez. Gómez fue el que terminó pacificando el país después de 4 revoluciones. Y comienza una apertura hacia la democracia con Pérez Jiménez, con López Contreras. ¿Okay? Constitución de 1936. Podíamos hacer muchas cosas, muchos derechos civiles, menos el comunismo. El comunismo no. Pero el comunismo combatió para sacar a Pérez Jiménez. Para sacar a Gómez en ese momento. El comunismo combatió, pero el comunismo estaba, claro, también el contexto internacional. Entonces, luego llega Medina Angarita, ¿ok? La misma incomprensión, el golpe de Estado con Medina Angarita, que se vendió como una revolución, fue una gran incomprensión, el que se volvió loco. El candidato era el embajador, el del pasajero de Truman. Bueno, él era el candidato, y él era el candidato que tenía la aceptación de los adecos, de los copellanos, incluso Rómulo Betancourt fue a hablar con él en Estados Unidos, y él era el candidato de apertura para la democracia. ¿Por qué? Por el talante que tenía él, era un tipo, además, de carrera diplomática, brillante, y vino a hacer campaña, incluso, y ¿quién apoyaba a Diógenes Escalante? A Diógenes Escalante. Medina Angarita. Él empezó a hacer campaña en las oficinas que tenía, habían construido el Hotel Humboldt, era uno de los hoteles más modernos, él vivía en el Hotel Humboldt, y él empezó a hacer campaña. Lo que pasa es que se volvió loco, pero se volvió loco literalmente, ¿okay? Loco literalmente. Entonces, Medina Angarita, como por supuesto, Truman, el libro se llama El pasajero de Truman, porque cuando él se vuelve loco, él hizo amistad con Truman en Estados Unidos, y Truman lo mandó a buscar en un avión. Por eso es que dicen el pasajero de Truman, por eso es que el libro se llama El pasajero de Truman. Entonces, por supuesto, se quedaron sin candidatos. Entonces, Medina Angarita dice, bueno, el candidato debe ser Biagini. Pero Biagini no contaba con el apoyo de los adecos. Que hicieron los adecos, se unieron con los militares y dieron el golpe de Estado en 1945. Ahora, ellos llaman que eso es una revolución. Para mí eso no fue una revolución. Nunca lo he visto como una revolución, sino como un corte del hilo que venía ocurriendo. Estábamos en un proceso hacia la democracia y bueno, lo rompieron. Y en efecto, bueno, esa ruptura dio lugar a una constituyente, ¿ok? Sí, eso es verdad, dio lugar a la constituyente, pero también dio lugar a que tumbaran a Rómulo Gallegos, que fue el primer presidente constitucional que nosotros hemos tenido, que duró poco tiempo porque inmediatamente le dieron el golpe de Estado y llegó primero el triunvirato y después Marcos Pérez Jiménez. O sea, la historia política de nosotros está en eso, en sacar una gente y meter a otra, sacar una gente y meter a otra. Entonces yo llego al gobierno, Carlota es gobernadora, entonces Carlota saca a todo el mundo y, bueno, los que quedan rezagados siguen cobrando y sin hacer nada, ¿no? Pero yo saco a todo el mundo y meto a la gente mía. Aquí no hay, aquí lo que no se ha diseñado es un proyecto político real de cambio, que perdóname, sí se diseñó. Lo diseñó Acción Democrática en ese tiempo con la democracia, ¿ok? Pero con la democracia abstracta. Vamos a tener democracia y cuando gana Rómulo Gallegos es democracia. Lo que pasa es que ahí no supieron negociar con los militares y los militares le dieron el golpe de Estado. Tuvimos 10 años de dictadura con Marcos Pérez Jiménez y
hasta que hubo el plebiscito ese del fraude, se armó la alianza, la coordinadora, Alianza Democrática, ese grupo que se conformó con Fabricio Ojeda a la cabeza, y organizaron a todos los factores, y terminó pues en enero, en el 1959, con el golpe de Estado a Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez se fue en su vaca sagrada. ¿Okay? Pero es esa confrontación. Y fíjate tú que la historia de los 40 años de democracia gana Pérez, la mayoría del Congreso bueno, había dos cámaras, había Cámara de Diputados y de Senadores. La mayoría del Congreso era del otro partido. Entonces esto se la pasaban entorpeciendo a Pérez. Ganaba el otro, entonces los otros... Entonces nosotros la política aquí no se ha hecho para hacer cosas para el bien de los demás. No, siempre se hace... Bueno, la prueba, Eduardo Fernández. Eduardo Fernández hizo cuando el golpe de Estado lo correcto. El tipo agarra y se pone al lado de Carlos Andrés Pérez, que fue su contrincante, y dijo, yo defiendo la democracia. Y el hombre perdió. El hombre nunca, no podía levantar cabeza de allí por hacer lo correcto. Si él allí se hubiera levantado como hizo Caldera, dio un discurso en el Congreso y dijo, ¿por qué no puede haber democracia sin que le den de comer a la gente y no sé cuánto, y para acá y para allá? Se tiró un discurso populista. ¿Quién ganó? Caldera. Entonces, es un poco eso, o sea, es hacer la política con banderas, por encima, sin que eso trascienda a la sociedad. Entonces, por supuesto, la política se queda aquí arriba y la gente aquí abajo anda a lo suyo. ¿Cuál crees que son las causas de la realidad actual de Venezuela? Hay varias realidades. La realidad política, en el tema de la confrontación, en el tema de la polarización. La causa, para mí, ha sido la incomprensión. O sea, se han incomprendido muchos conceptos y se ha tendido, porque yo no lo he hecho, yo no he tenido fuerza política para hacer nada, no la logré. Pero los que la han querido hacer, que han tenido fuerza política para hacerlo, han ido directo a la confrontación en lugar de ir a la negociación y a la búsqueda de solución de cosas. O sea, ese es para colocarte el tema del enfrentamiento. Te explico por qué. Ganó el chavismo. Veníamos el bipartidismo lo acabó Causa R. El bipartidismo no lo acabó el chavismo. El bipartidismo lo acaba Causa R. Pero gana el chavismo, sacan la Constitución, cambia el sistema político de representativo a participativo y comienza todo un proceso de cambio. Yo nunca fui chavista, pero cuando yo vi la Constitución de 1999, que la tuve en mis manos por primera vez, que la vi en Gaceta Oficial que todavía tengo y conservo, y vi que había unas asambleas ciudadanas, y vi que el derecho a la participación es un derecho constitucional. O sea, que yo puedo entrar a trabajar lo público, que yo tengo derecho a que me informen, que yo tengo... Y empiezo a ver aquello, digo, pues esto es lo que yo he pedido toda mi vida. Entonces, cuando yo empiezo a ver que empiezan a combatir la Constitución, porque la Constitución es comunista, pues yo digo, yo estaba frustrada. Incluso yo estaba en la Procuraduría del Estado en ese tiempo y la gente pensaba que yo defendía la Constitución porque yo era chavista. Yo no defendía la Constitución por chavista, yo defendía la Constitución por la Constitución. Los sectores opositores llegaron a un momento, aunque ahí llegaron a un momento en el cual primero se plegaron, porque eso pasó también. O sea, cuando empezó el gobierno, cuando empezó el chavismo, los partidos ADECO, PEI, todos esos partidos quedaron minimizados. Pero en paralelo se fue gestando una oposición en la Coordinadora Democrática. Esa oposición con todos esos partidos, y los partidos nuevos, Primero Justicia, Voluntad Popular, todos esos partidos nuevos, tenían que sacar el chavismo. Entonces, el problema no era diseñar una política de salud que atienda a la gente, no. El problema era que había que sacar a Chávez.
Había que sacar a Chávez y Chávez no iba a poder hacer nada, porque no iba a poder construir nada, porque ellos no lo iban a dejar. Entonces ahí es donde yo veo la confrontación. Yo veo la confrontación y por supuesto también lo veo del lado del chavismo, porque también el chavismo radicalizó. O sea, ambas partes se radicalizaron, no hubo un espacio para el encuentro. Así lo veo. Tiene que haber un cambio en la cultura del venezolano, del individualismo hacia el colectivismo. O sea, el venezolano tiene que cambiar esa cultura política del cogollo, de los grupos, de vamos a ponernos de acuerdo, Diego, tal, no sé cuánto, y vamos a fregar a fulanito. O sea, ¿cómo hacemos? No, mira, aquí nosotros tenemos que ir a una cultura que yo creo que es para donde va el mundo, no es solamente aquí en Venezuela. Yo soy de la opinión que el mundo va para allá. Donde la gente asuma el rol que le toca, individualmente, pero en colectivo. ¿En qué sentido? En el sentido de poder canalizar cosas, porque un grupo reclama aquí, otro grupo reclama allá, se murió alguien, otro grupo reclama allá, la gente vive sufriendo en sus casas porque, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué irán a hacer? ¿Cuándo se irá a acomodar esto? ¿Verdad? Pero no hay que se orqueste eso, o sea, que se pueda canalizar una política de salud, que se pueda canalizar una política de seguridad efectiva para que los organismos públicos oigan, ¿ven? Sino que la gente está dispersa. El tema es que la sociedad queda dispersa. Entonces, ¿cómo haces tú para lograr que esa gente tenga expresión? ¿Okay? Y no se queden nada más con la posición dominante de los cogollos. Y el mundo va hacia la articulación, porque ni el gobierno puede solo, Diego, ni tú puedes solo, ni yo puedo sola, ni la sociedad puede sola. Gobierno, comunidad, asociaciones civiles tienen que unirse para lograr cosas juntos. O sea, el gobierno, o sea, y por eso los conceptos nuevos de gobernanza, los conceptos nuevos de gobierno transparente, buen gobierno, todos esos conceptos reposan en la organización ciudadana, en que la gente pueda tener la capacidad para que sus demandas sean oídas. El tema de la desconfianza está ahí. Yo creo que tú estás haciendo eso porque tú tienes un interés y no soy yo. ¿Qué quieres tú? ¿Tú crees que los venezolanos pueden depositar su confianza en alguna organización, institución, partido político, agrupación en Venezuela? Yo creo que no que la puedan dar, creo que necesitan darla. Eso es como Jesucristo, eso es como la religión. Tú necesitas la religión para vivir, tú necesitas creer en algo para vivir. O sea, tú necesitas creer en algo para tener esperanza. Esa es una necesidad del ser humano. El venezolano necesita una organización, pero claro, una organización con un conjunto de valores éticos y morales que lleven a la gente pues, por la conducción correcta. Sí, no hay apoyo a lo que te representan porque no ha surgido, que todos los procesos políticos tienen sus líderes y todos los procesos políticos tienen su tiempo. Va a salir. Va a salir, claro, va a salir gente como tú, gente joven, gente vieja, gente que lleve una idea adelante y esa idea cuaje en los demás. O sea, va a salir, o sea, pero todo tiene su momento político, no es un error. Todo sucede por algo. Los errores que se han cometido en la política han sucedido porque tienen que suceder. Pero eso le va a servir a los que vengan para establecer un proyecto creíble, que la gente diga, mira, yo voy para allá, porque, oye, mira, ellos quieren hacer eso. ¿Tú no crees que los venezolanos se sienten engañados, frustrados? Claro, hasta yo por ser cristiana. Hasta yo me siento engañada. O sea, que cónchale, ¿cómo es posible? Por supuesto. Porque es que cuando tú ves que hay una camada, que hay un grupo político que tiene camioneta, carro, viven bebiendo con 18 años y exhibiendo una vida de millonarios, de muchachos que acaban de nacer, tú dices, aquí está pasando algo malo. O sea, tienes que decirlo porque eso no lo sé yo, que digo aquí en Lechería. Eso lo saben en Caigo, eso lo saben en El Pilar, eso lo saben en todas partes. O sea,
Aquí vivimos una doble vida, un grupo de gente privilegiada, no solamente del gobierno, también de sectores opositores, privilegiados que viven como la nata sobre la leche, y la gente cuando tú dices, mira que falta un tubo, ay, es que no hay plata para comprarlo. Nosotros trabajamos con lo que es la Cátedra de Construcción de Ciudadanía y hemos diseñado un contenido programático desde el ser humano. Entonces le decimos a la gente, tú puedes, el yo puedo, tú puedes, y eso lo hace excelentemente bien Eli Magali Olivero, que está con nosotros en el equipo. Luego, bueno, el emprendimiento, liderazgo personal que nos lo da Alfredo Ángel, o nos daba Alfredo Ángel, ahora está Hendry Merchán. Yo trabajo el tema de las herramientas de participación ciudadana, la importancia de la participación ciudadana, Contraloría Social. Luis Medina y Elizabeth de Inicio trabajan la parte de lo que es planificación estratégica, o sea, cómo pueden ir, qué pasos deben dar ellos como comunidad. Y por último, Jorge Lafontán les trabaja lo que son los proyectos comunitarios. Y de allí, de esas experiencias que hemos tenido, hemos sacado resultados importantes. La sinceridad. Tienes que hablarle a la gente con sinceridad. ¿No crees que las personas tienen muy poco interés en escuchar este tipo de cosas? No tienen interés en escuchar porque piensan que tú lo estás engañando. Pero si tú le llegas... O sea, que tiene que ver con un tema de confianza. Sí, eso es un tema de confianza. O sea, que la sociedad venezolana sufre el no tener confianza en nada. Claro, y sufre. ¿O tú crees que no tener confianza en las instituciones públicas es agradable? Ahora te digo, eso no es un problema de ahorita nada más. Eso es un problema de hace muchos años. Y quizás no solamente de Venezuela. Y no solamente de Venezuela, de Latinoamérica. Yo soy un abogado exitoso. Esa era mi mentalidad cuando yo era abogado, antes de meterme en la Procuraduría. Yo, política, estoy loco. No, yo me va muy bien. Política. Yo era amiga de políticos, pero yo no me metí en política. ¿Por qué? Porque yo estaba muy bien. O sea, ¿por qué me voy a meter ahí? ¿Por qué voy a desgastar mi vida en un espacio donde a mí no me deje nada? No, yo no me meto ahí. Yo me metí en la política después y bueno, fíjate tú, pues la forma de yo hacer, no conjugó con, no pude, no lo logré, pues fracasé. ¿No es un error? No, es un error que haber fracasado o no haberlo. Yo lo intenté. No es un error en nuestra sociedad que lo mejor de nosotros, las personas preparadas, con capacidades, productivos, exitosos empresarialmente. Pero es un error de quién. No es un error tuyo, ni es un error de Pedro, ni es un error de Juan. Es un error de la cultura que nosotros tenemos. Yo no me meto en política porque en política se meten los vagabundos, los corruptos, los sinvergüenza. Esos son los que se meten en política. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo en política si yo soy una persona honesta? Entonces le dejamos el destino del país. Y le dejas el destino del país a ellos. Y tenemos ¿Por qué? Porque búscate un libro que es Desiguales entre Iguales, de Luis Pedro España, que te analiza cómo el venezolano vive de ellos, de sus amigos y de sus familiares. El venezolano no tiene interés en el tema del Estado. Ellos no ven su superación en el Estado, ven su superación en ellos mismos. Eso es un problema serio que nosotros tenemos. Y por eso es que tú eres candidato y tú, ¿quién eres amigo? ¿De fulanito? Ah, bueno, yo me apoyé porque mi primo me va a conseguir tal cosa. Y por eso lo apoyo y por eso voto. No creo que es correcto que 3, 4, 5 personas dirijan el destino de algo, sino que la gente tiene que tener capacidad de expresarse. Instituciones. Claro, o sea, bueno, ese es el planteamiento del Estado ciudadano, institucionalizar la sociedad. O sea, que la sociedad tenga expresión, que la sociedad sea una institución. O sea, que hay que dignificar la política. O sea, yo no recuerdo, los políticos de antes no tenían plata. Rómulo Betancourt se murió sin nada. O sea, la gente no se puede meter en la política para hacer dinero. Si tú quieres hacer dinero, monta una empresa, haz otra cosa. Pero si tú quieres política, eso no es para hacer plata. O tienes dinero de cuna, o vas a vivir al día.
Vas a vivir bien, pero vas a vivir al día. Los niños tú los moldas, o sea, por supuesto que tú naces con una naturaleza, pero tu entorno determina tu ser. Entonces, si tú ves en tu entorno unos ingenieros inteligentísimos que no tienen ni para comer, médicos, médicos y tal, ves a unos corruptos que no tienen ningún tipo de profesión y tal, y son los que vas a hacer tú. Pues, ¿tu referencia cuál va a ser? Que cubre las necesidades de tu familia. ¿Cuál es la referencia? Entonces los venezolanos son unos sinvergüenzas, no sé cuánto. No vale, los venezolanos están viviendo una realidad que es dura. No, representó muchísimo. Fundayacucho representó una generación de tecnócratas en Venezuela. Toda esa gente. Pero fíjate tú, pues vamos otra vez el agua al cántaro. ¿Por qué cae Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué destituyen a Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué enjuician a Carlos Andrés Pérez? Porque las políticas que Carlos Andrés Pérez, una que se llama el plan, no sé, el plan, tenía un nombre el plan, se basó en los tecnócratas, Moisés Naín, ese grupo que le llamaban los bolichicos, que eran políticas modernas de avanzada que iban contra el partido. O sea, que sacaban... Claro. El sistema entonces, te rechaza. El sistema te rechaza. ¿Por qué? Porque pierde privilegios. El hecho de que yo quiera reinventarme, quiera vivir en Venezuela, quiera hacer cosas, porque tú eres chavista. No, es que la gente quiere hacerlo. Y mañana cuando le toque votar, va a votar contra el chavismo o por el chavismo, X, ¿me entiendes? Pero esa actitud no es que seas chavista. Que eso también se ha confundido mucho, porque es que a mí me lo han dicho. Bueno, porque tú estás contenta, porque hay gente en la calle, mire cómo está, que esto está mal, que esto está mal. Oye, pero bueno, pero casi si ahorita pasó tal cosa y me río. No, porque ¿qué será que tú eres chavista? No, perdóname. O sea, el chavismo no puede determinar mi vida. Maduro no puede determinar mi vida. O sea, yo soy yo, independientemente de Maduro. Claro, yo tengo 62 años, no es igual una persona de 24. Bueno, que este es su país, que su país lo formó, que su país les dio, que debemos ser agradecidos, que el Estado no es el gobierno, porque también eso se ha confundido. Aquí se ha confundido el Estado venezolano con el gobierno venezolano. Eso yo odio al Estado. No, tú odias al gobierno. El Estado venezolano somos todos, que estamos aquí, que los venezolanos estamos aquí, que los venezolanos queremos que esto cambie y necesitamos ese mundo que ellos se les abrió fuera como aporte, porque es el concepto del todo. Nosotros necesitamos a los que están fuera, a los pobres, a los ricos, para poder conformar un todo. Nosotros tenemos que reconocernos. Nosotros hablamos del principio y lo estamos señalando como un principio, el reconocimiento. ¿Es importante la gente de fuera? Claro que es importante. ¿Es importante los pobres aquí? Claro que son importantes. ¿Es importante el pensamiento del chavismo? Es importante. ¿Hay que ellos están equivocados? Bueno, puede estar tan equivocado como puede estar equivocada yo. Nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Todos nos necesitamos. Y ese concepto del todo hay que irlo trabajando. Yo creo que sí. Reconciliarnos, por supuesto. Yo he visto comunidades chavistas y opositoras muertas de la risa. Siempre ha existido. Siempre. Tú también lo has visto. O sea, ¿por qué aguas abajo la gente puede y aguas arriba no? Y también he visto fiestas aquí de matrimonios y no sé cuántos, donde han venido los chavistas, altos jerarcas, a los de los opositores. Siempre ¿O no? Ha existido. Bueno. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que llevar al país al barranco, sin salud, sin seguridad y sin nada? Porque hay una supuesta polarización que le interesa a X o a Y,
Ese es el discurso dominante, ese es el discurso dominante de las élites, que les interesa que haya polarización, que les interesa que esto no funcione, que les interesa que todo esté mal, porque en la medida en que todo está mal, en la medida en que yo estoy mal, estoy enferma, no tengo cómo ir ni al hospital ni a ninguna parte, pues yo no puedo hacer política. Tienen control. Claro, control social llaman. Yo creo que la superación está en ti. Además de todo, pues yo creo que los seres humanos somos lo que tenemos por dentro y lo que queremos dar. Yo creo que hay que dar mucho, hay que aprender a dar. Yo creo que tenemos, mi abuela decía, tú eres amigo de San Dame, pero de San Toma nada. Entonces hay que aprender a dar. Yo como me crié, que gracias a que comenzaste por allí, me crié en una familia de dar, entonces yo creo que hay que aprender a dar, hay que ser sincero en los planteamientos, mucha sinceridad, mucha comprensión. Aquí tenemos que estar como en otro espacio. Yo quisiera que nosotros lográramos un nivel de superación personal que nos permita comprender al ser humano que tienes al frente, pero mantenerte en tus ideas. ¿Crees en un renacer en Venezuela? Sí, por supuesto. Claro que sí, claro que sí, claro que sí.